Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos el pasaje donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Dicen que por eso se vengó negándolo 3 veces. Ah, cierto, no. No. Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice que tenía fiebre muy alta. Hay enfermedades, hay enfermedades físicas y hay enfermedades del alma. Hay enfermedades del espíritu. Estas enfermedades nos impiden servir a Dios, nos impiden servir a los que nos rodean, ¿sí? Nos impiden disfrutar de la vida. Las enfermedades por eso nos hacen tanto daño. No estaban dentro de los planes de Dios las enfermedades. Esto viene como consecuencia del pecado. Le piden a Jesús que haga algo. No le dijeron que hiciera, le pidieron que hiciera algo por ella. Y Jesús ordena con energía a la fiebre y ésta desaparece. Luego le van a traer más enfermos y les imponía manos. Algunos con la simple imposición de manos sanaban, otros reaccionaban los espíritus del mal ante la imposición de esas manos y se manifestaban gritando o haciendo cosas a través de la persona. Entonces nosotros podemos sufrir diferentes tipos de enfermedades: enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, enfermedades del alma, enfermedades espirituales. En el alma, las físicas y las psicológicas todos los conocemos. Las enfermedades del alma, en el alma están las potencias, dice San Ignacio de Loyola, las potencias del ser humano, que son la memoria, la voluntad y el entendimiento, que nos dan la posibilidad de entender y de tender hacia Dios, de buscar a Dios. Esto no lo tienen como potencia los animales. Hay quienes tienen una voluntad muy férrea de los animales y hacen lo que tienen que hacer aunque expongan su vida. Hay animales que tienen una memoria extraordinaria, como los elefantes, tienen la mejor memoria de que haya entre los seres vivos, pero no les sirve para entender las cosas de Dios, no les sirve para comunicarse con Dios. Pero en el ser humano sí, por eso en nosotros son potencias, en los animales no. Entonces, en el alma están la memoria, la voluntad, entendimiento. Allí es donde se forja la personalidad, allí es donde nacen los pensamientos de nosotros, allí es donde se mueven las emociones. Cuando el pecado enferma el alma o el espíritu es el que nos pone en contacto con Dios. El cuerpo no se da cuenta, el cuerpo está acostumbrado a lo material.
El espíritu es lo que tiende a Dios. Como los animales no tienen espíritu, tienen alma, pero no como potencia, pero no tienen espíritu, los animales no tienden a Dios. Por eso nunca van a ver un animal orando. Habrá veces que la gracia de Dios se hace sentir en los animales y estos se calman. Va San Francisco de Asís, la presencia de San Francisco calmaba hasta los animales furiosos, a los animales salvajes, la presencia de Dios. Pero no tienen ellos propiamente un espíritu que los ponga en contacto con Dios. No tienen esto. Cuando el pecado enferma el espíritu, se pierden los deseos de las cosas de Dios. Se pierden los deseos de las cosas de Dios. Se llega incluso a sentir aversión, rechazo por las cosas de Dios. A veces comienza todo como una simple pereza espiritual y la persona se descuida, no combate esa pereza, la deja crecer. De la pereza espiritual se pasa a la tibieza espiritual. Y si la persona no reacciona, no se defiende, de la tibieza espiritual pasa al congelamiento espiritual. Congelamiento ya es indiferente a las cosas de Dios, indiferente. Y todavía hay otro paso más: si la persona no reacciona durante el congelamiento espiritual, entonces pasa lo que se llama petrificación espiritual. Ya la petrificación espiritual es muy difícil de cambiar eso, de sanar. Solo Dios lo puede hacer, solamente Dios. Por eso la promesa: arrancaré de su pecho el corazón de piedra. Petrificación espiritual, indiferencia total al amor a Dios, al amor a las personas, al amor a sí mismo, ni siquiera deseos de petrificación, dureza espiritual. Es lo que ahora vemos, las muertes, cómo se provocan, cómo se hacen, las muertes con saña, con violencia innecesaria. Todo esto, ¿verdad? Todo esto que ahora estamos viendo de una manera muy fuerte, muy fuerte, porque se ha llegado a esta petrificación espiritual. Ya las piedras del río que están en el fondo del río tienen años y años abajo en medio del agua, y si tú partes esa piedra, el corazón está seco. Eso es lo que puede pasarle al ser humano si se descuida. Por eso es que muchos han perdido la fe. Fueron poco a poco hasta que perdieron completamente la fe, y estos que tienen esta enfermedad espiritual, que ya se ha convertido en una enfermedad espiritual, van arrastrando desánimo. Hay cosas sin chiste que les quitan las ganas de todo. Un desánimo de vivir, un desánimo grande que se confunde a veces con una depresión profunda, pero no lo es. Hay una desesperanza. Sí, hay una desesperanza, es decir, ya no sé si creo en algo o no, ya no sé si es verdad el cielo o no, ya no estoy esperando el cielo. Entonces va perdiendo sentido la existencia. ¿Para qué vivir? Si no existe el cielo y no existe el infierno, porque así se los hace creer el enemigo de Dios, ¿para qué vivir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué aguantar lo que estoy aguantando? Y luego entra por eso el enemigo con espíritus de desesperación, para que la persona empiece a sentir prisa de morir, y si no, de quitarse la vida. Es que atacan hasta llegar a la ofuscación, le cierran las puertas a la persona, desgracia tras desgracia, hasta que se canse y prefiera morir. Acuérdense el profeta Jonás, cuando el Señor permite que salga aquel sol fuerte, él estaba sentado a la orilla de la ciudad y dice: es mejor morir que vivir. No aguantaba el calor, pero estaba ahí terco, él quería ver que Dios destruyera la ciudad. Ahí estaba de terco, y bueno, pues la terquedad lo llevó a eso. Entonces ahí viene todas estas cosas, la desesperación, la angustia, todo esto, y empiezan la persona, cuando tiene estos problemas espirituales, se empiezan a aislar de todos. Hay una característica en esto que es algo que casi enloquece.
La persona le estorba que haya gente a su lado, le estorba al grado que dice, ay, ya por favor, ya váyanse, pero no quiere estar sola. Es una contradicción, por eso la mente patina, empieza a desequilibrarse. No quiero ver a nadie cerca de mí, pero no quiero estar solo. ¿Cómo se pueden dar esas dos cosas al mismo tiempo? No se puede. Ese es el trabajo. ¿Hacia dónde va el enemigo? A que termines tratando de quitarte la vida. Ese es su objetivo, rechazar lo que Dios te dio. Rechazar la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas más, tú quieres vivir menos. Entonces estás en contra de la voluntad de Dios. Y muchos buscan como solución la liberación. Claro que es un camino, pero no entienden lo que es la liberación. Piensan muchos que es como tomarse un mejoralito para que se te quite el dolor de cabeza. Pero si te duele la cabeza es por algo. Hay algo que está funcionando mal y el resultado último ha sido el dolor de cabeza. Un mejoralito para que se quite el dolor de cabeza no te va a sanar aquello que lo estaba provocando. Y así muchos, la liberación, ya que el Padre me ponga manos, me haga una liberación y ya con eso voy a tener. No. La liberación comienza con el arrepentimiento de los pecados. Porque si algo nos llevó a estar contaminados es porque el enemigo tiene derechos. Si el enemigo de Dios tiene derechos, entonces tenemos que empezar a cortar todo eso primero. Por eso el primer paso es el arrepentimiento. Luego viene del arrepentimiento la confesión. Una confesión bien pensada, bien elaborada. Luego viene de la confesión la renuncia. Viene la renuncia, de la renuncia, si esta renuncia es auténtica, si la confesión fue auténtica, la consecuencia va a ser la conversión de la persona, la conversión, y después de eso vienen las oraciones de liberación, porque entonces las oraciones de liberación van a tener efecto. Dios respeta la libertad humana y si la persona no quiere dejar un pecado, no quiere perdonar, no quiere amar a alguna persona, Dios le respeta. Esos son derechos que la persona le está otorgando a los espíritus que le están destruyendo su vida. Y entonces no es culpa de Dios que le tenga, que esté en esas circunstancias. Nadie está bien un día y amanece mal. Todo lleva una secuencia, lleva un proceso para que la persona termine estando mal y depende del tipo de daño, puede ser con sentencia de muerte o sin sentencia de muerte. Si es sin sentencia de muerte es para que sufra toda la vida. Si es con sentencia de muerte, pues tiene un límite, tiene una fecha y si pasa de esa fecha ya no le pueden matar, pero sí le pueden mantener enferma a la persona. El pecado entonces es el que retiene al enemigo de Dios, por eso la liberación tiene que conllevar un proceso de conversión, porque si no soltamos el pecado, entonces el enemigo tiene derechos a estar. Se hace más difícil la expulsión para la persona y para el que está haciendo la oración de liberación. Por eso el arrepentimiento, la confesión y consecuencia la conversión, la renuncia y la conversión. La renuncia le va a quitar derechos al enemigo de Dios. Le va a quitar derechos. Si por algún pecado yo le di derechos, entonces él va a poder influir sobre mí porque tiene derechos. Pero si yo renuncio a eso, renuncio a esos espíritus, renuncio a seguir haciendo lo que les da derechos, se le despedaza lo principal para ellos, los derechos principales que le dan lo que nosotros le permitimos entrar. Nosotros se lo permitimos y ahora nosotros vamos a cerrar esa puerta. Es importante renunciar porque el Señor no va a arrancar de nosotros lo que nosotros no queramos que se arranque. No va a arrancar lo que nosotros no queramos que se arranque. El peor efecto del pecado es la pérdida de la capacidad de amar, el endurecimiento, la petrificación del corazón. Es la pérdida de la capacidad de amar.
El amor, ¿de dónde viene el amor en nosotros? El amor surge del espíritu y del alma. Surge del espíritu cuando el espíritu se va llenando de Dios, porque Dios es amor. Cuando el espíritu rompe su relación con Dios, te secas. No puedes, aunque quieras amar, no tienes de dónde. Esto no es algo que nosotros tenemos. El enamoramiento es otra cosa totalmente diferente, pero el amor auténtico, ese solamente viene de Dios hacia nosotros a través del espíritu, a través del alma. Allí es donde surge el amor y se va a reflejar también en reacciones químicas en nosotros. También hay unos químicos, no recuerdo ahorita los nombres, se generan, que son lo que provoca el enamoramiento, pero esos químicos no duran para siempre, van bajando y la persona poco a poco va viendo la realidad. Lo que el enamoramiento no le permitía ver, cuando empieza a bajar el enamoramiento, empieza a ver la realidad. Empieza a ver la realidad. Entonces el enamoramiento también tiene ciertas reacciones químicas en el cuerpo. Si el espíritu está enfermo, su unión con Dios está lastimada. Si estamos en pecado, nuestra unión con Dios está lastimada, está truncada, y esto va a dañar el espíritu, va a enfermar el espíritu, esto va a confundir, va a dañar el alma, y esto va a terminar dañando el cuerpo, porque somos una unidad perfecta. Somos una unidad, no podemos dañar el cuerpo o el alma o el espíritu sin que las otras partes queden también dañadas. Somos tres cosas, alma, cuerpo y espíritu, tres cosas realmente distintas que forman un solo ser humano. Es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que son tres personas realmente distintas, un solo Dios verdadero. En nosotros no son personas, pero sí es el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, cuando hay pecado, se rompe la unión con Dios, queda lastimada nuestra unión con Dios, por lo que si se ama, se va a amar de manera enfermiza, porque estamos enfermos. Por eso amaríamos de manera enfermiza, amaríamos de manera desordenada. Nosotros es cuando se dice que es amor, ya no es amor, pero las personas están convencidas de que es amor y de que aman, y entonces se da con la esperanza de recibir. Eso ya no es amor. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no es así. El amor de Dios merece la correspondencia, pero no es de que si no lo amo, entonces ya me deja de amar Él. No nos amaría ya a nadie de nosotros. A nadie amaría ya. A nadie. El amor de Dios no es así. El amor que no está conectado el espíritu con Dios es un amor que tiene miedos. Hay muchos miedos en la persona, y esos miedos es lo que le van a generar celos, inseguridades, dependencias, pero por eso es algo enfermizo, parece amor. Es que no te vayas, sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no sé vivir, si tú te vas yo mejor me quito la vida, y todo eso no es amor. Eso no es amor, eso es el espíritu está enfermo y no tiene el amor de Dios, no está en comunicación con Dios, no lo puede recibir, y el amor humano así es después del pecado original. No se puede ni siquiera, ni se debería de llamar un verdadero amor. Hay una necesidad de control. Quiero controlar tu vida para asegurarme de que no te vas a ir, de que no vas a hacer nada que ponga en riesgo nuestra vida. Por eso los celos que ahogan, que asfixian a la otra persona, por el miedo a veces que se vaya, por el miedo a perderle. Y entonces, si el hombre es el celoso, cualquier hombre que se le acerque a su esposa, para él es un rival.
¿Qué tal si lo ama más, si lo llega a amar más que a mí? ¿Qué tal si va a desear irse con él y dejarme a mí? Todos se convierten en rivales, aunque sean compañeros de trabajo, aunque sea el papá o los hermanos. A veces es asfixiante y ellos dicen, es que te amo mucho. No es amor. No es amor, la persona está enferma, eso no es amor, es una obsesión, es un delirio, son enfermedades del espíritu que no tiene el amor de Dios y por lo tanto no lo puede vivir y no lo puede dar. Todo eso no es amor, repito, es una dependencia que a veces puede generarse a una codependencia. La dependencia es cuando nosotros necesitamos, la razón de nuestra vida es algo que nos hace daño. La codependencia es depender de alguien que ya tiene una dependencia. Entonces imaginan todo lo que se va a armar en nuestra vida. Muchos se casan pensando que van a ser felices porque se van a casar con un príncipe azul. No existen los príncipes azules, ni existen las princesitas rosas. Existen seres humanos dañados por el pecado original. Pero mientras nos casemos con la ilusión, vamos a terminar descalabrándonos cuando nos topemos con la realidad, cuando esos químicos bajen y pase lo que es el enamoramiento. El enamoramiento no es lo mismo que el amor. No es lo mismo que el amor. Por eso digo, se pasa a una experiencia ilusoria. Tenemos la ilusión de que va a ser bonito, tenemos la ilusión de que todo va a ser así como nosotros creemos, y cuando las cosas no son como nosotros creemos, es cuando viene el desánimo y todas estas cosas. El enemigo de Dios aquí entra en juego, hace pensar que esa persona es la única en el mundo. Nadie más te va a volver a querer, y ponerle a la persona tensa. Viven en un estrés impresionante, constante, diario. El estrés, si esa persona te deja de amar, ya nadie te va a amar. Es la única persona en el mundo que te puede amar, No importa que sea una persona que maltrate, que ofenda, llena de violencia y de cosas, no importa, para esa persona solo existe esa idea, es la única persona que te va a amar. La enfermedad, vean hasta dónde nos llevan las enfermedades del espíritu, que luego se reflejan en el cuerpo, se reflejan en las potencias del alma. La enfermedad del alma pues ya nos impide amar. ¿Por qué? Porque en el alma está la voluntad, y si yo no quiero amar, pues yo no voy a amar. Necesito tener sana el alma para poder amar. Si yo no puedo amar, no puedo seguir a Jesús. Y si no puedo seguir a Jesús, tampoco puedo servirlo, ni a Él, ni a Él en su cuerpo místico. Nos bloquea todo el camino. La enfermedad no es cualquier cosa, la enfermedad siempre es consecuencia del pecado. Por eso es tan importante ver a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Y cuando sana a la suegra de Pedro se levanta y se pone a servirlos. Se levanta y se pone a servirlos. Para eso es la liberación. Para eso es la conversión. Para eso estar dispuestos, querer hacer la voluntad de Dios, aunque no la puedas hacer. Ya es un paso. El primer paso es querer. Entonces, ella, aquí lo vemos, esta mujer, se le devuelve la salud a su vida y ella se levanta para ponerse a servir a los demás. La vida y la salud tienen este objetivo: poder servir a Dios con amor en aquello que Dios ama, en aquello que Dios ha creado. De nada nos serviría buscar una liberación y buscar la sanación del cuerpo si no es para servir. Si no es para servir, pues no. Si yo quiero la sanación del cuerpo, si yo quiero la liberación para seguir pecando, pues no es algo que Dios va a desear darme. No es algo que el Señor vaya a desear darme, porque me perjudicaría a mí en lugar de beneficiarme. Es más importante entonces sanar la capacidad de amar. Cuando nosotros podamos amar,
y ya no tengamos la atención puesta en lo que yo quiero, en lo que deseo, en lo que necesito, sino que yo tengo la capacidad ahora de amar y ver por los que me rodean, que son imágenes de Dios en la tierra. Entonces crezco en la capacidad de amar y todo se transforma. Los límites que uno tiene se convierten en medios de santificación. Si no queremos ser santos, claro que no. Pero si queremos seguir creciendo en el amor, eso es la santidad, entonces todo va a colaborar para nuestro bien. Así lo dice San Pablo. Para los que creen en Cristo, todo colabora para su bien. Todo colabora para su bien. Entonces, nosotros podemos correr el riesgo de sanar de una enfermedad provocada por un pecado, pero sin arrepentirnos, sin llevar el proceso de conversión, y entonces sanamos y es cuestión de tiempo para que volvamos a caer en lo mismo. Es cuestión de tiempo. El que sale de un centro de rehabilitación sale convencido de que ya no va a volver a caer. Sale convencido y se ponen a hacer cosas y trabajan y todo, convencidos, ya no quieren caer en eso, pero no han sanado esa herida, no han sido liberados, no han crecido en el amor, vuelven a caer. Aunque crean que aman a su familia, pero a veces no es un verdadero amor. Entonces, para poder liberarnos de todo esto, de vicios y de todo, tenemos que primero pasar por el arrepentimiento, por la renuncia, verdadera renuncia. No quiero. Pedirle al Señor la gracia, dame la gracia de querer no volver a caer y de poder no volver a caer, porque la fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios y Él nos la puede dar. A algunos se las da de una manera inmediata, a otros tarda un poco, a otros los deja luchando gran parte de su vida. Solo Dios sabe, solo Dios entiende lo que le va a dar a cada quien, porque solamente Él sabe qué es lo que es conveniente. Todo pecado provoca desorden y todo desorden nos desequilibra. Por eso tenemos que dejar el pecado. Necesitamos dejar el pecado, necesitamos enfrentar las realidades de aquello que nosotros cometimos. No podemos ir a un mercado y comer todo lo que hay y querer salir sin pagar. No se puede. Entramos al reino del enemigo de Dios, gozamos de lo que hay en él. Bueno, pues ahora se tiene que pagar. Se tiene que pagar y la salida esa es difícil para muchos, es muy difícil y para otros también. Para todos va a ser difícil. No hay nadie que va a decir, yo salí caminando y chiflando. Nadie. No se puede eso. No se puede. Por eso hoy vemos esta sanación de la suegra de Pedro, que parece más bien una liberación que sanación. Porque a muchos les decía, quiero, queda sano, y sanaban, pero a ella, Jesús ordena con energía, con fuerza, con autoridad, ordena a la fiebre, y la mujer esta queda sana. No solamente dijo quiero, sino que utilizó la autoridad y el mandato, ¿verdad? Reprendió a la fiebre, pero la fiebre es algo, no es alguien. La fiebre no es un ser vivo, es una reacción del organismo, es una reacción de defensa de nuestro organismo. Sube la temperatura para matar a ese bicho que detectó en el cuerpo. Sube la temperatura y a través del calor lo quiere matar. Temperatura, entonces, es una forma de defenderse del cuerpo que localizó algún peligro para él. Así de que la fiebre es algo, la fiebre no es alguien. No es alguien. Por eso es tan importante el discernimiento. Hay personas que se enferman y creen que es cosa espiritual, pero es algo físico. Si es algo físico, sí lo puede sanar el Señor, pero lo que la persona requiere es medicamento. Cuando es algo que nosotros podemos hacer, no lo hace Dios. Porque Dios no es papi, Dios es Padre. Si ya puedes hacerlo, hazlo. Crece, madura, porque si creces y maduras, vas a poder disfrutar más del amor de Dios.
Y si no creces y no maduras, no vas a poder disfrutar tanto del amor de Dios. Por eso el Señor nos quiere luchando, nos quiere en guerra contra aquello que nos aleja de Él. Nos quiere en guerra, lucha, muestra que quieres, demuestra que quieres. Y entonces el Señor nos regala las cosas. Por eso, repito, es importante el discernimiento. Si es algo del cuerpo, se tiene que tratar con medicamentos. Si es algo espiritual, se tiene que tratar con liberación. Pero si ya se llevó tiempo en el pecado, si ya pasó tiempo en la enfermedad provocada por lo espiritual, entonces ya va a haber un daño físico real. Y entonces se tiene que tratar con liberación y con medicamentos, porque ya hay un desgaste, ya hay un problema ocasionado por lo espiritual. Los espíritus del mal son seres, esos sí son seres, la fiebre no. Jesús no se refirió aquí, pues los apóstoles dicen lo que vieron, reprendió a la fiebre, pero en realidad Jesús se va contra los espíritus de enfermedad que traía esta mujer, lanzados por quién no sabemos, pero Jesús expulsa a esos ángeles. Son ángeles caídos. Los espíritus del mal son ángeles caídos de gran inteligencia y eficacia. No es cualquier cosa. Nadie puede pensar que les va a ver la cara, que los va a poder engañar. Me voy a meter en estas cosas del mal y del pecado y luego me voy a salir antes de morirme, me arrepiento, me confieso y me le escapo de las manos, de las garras a Satanás. No es tan fácil eso. No es tan fácil. Los que han caído en todas estas cosas ya lo han visto, ya lo han probado en carne propia. No es tan fácil como decir eso. Son ángeles, repito, de gran inteligencia, una inteligencia superior a la inteligencia humana. Nosotros nunca vamos a poder engañar a un ángel. Ellos sí nos pueden engañar a nosotros, porque su inteligencia es angélica y la inteligencia de nosotros es una inteligencia humana dañada por el pecado original, por lo tanto reducida. Los que ahorita han estudiado el cerebro dicen que el ser humano utiliza menos del 10% de su capacidad intelectual, menos del 10%. Verdaderamente, los que han desarrollado estas capacidades, que se les han llamado genios, algunos desarrollan solo en algo, en matemáticas, y les dan una cifra enorme para sacar una ecuación difícil, y en lo que los expertos en las calculadoras están volando ahí poniendo los números, a aquel simplemente le viene el resultado a la mente y lo dice. La mente tiene unas capacidades impresionantes. Si estamos así por culpa del pecado, algunos hasta por eso están feos, por culpa del pecado, pero esta inteligencia, esta capacidad intelectual ha sido reducida por el pecado. Imagínense lo grandes que quedaron los ángeles contra nosotros. No los vemos, no los escuchamos, ellos sí nos ven, ellos sí nos escuchan. Imagínense todo lo que ellos pueden hacer con su inteligencia. Entonces, ¿qué salida tenemos? La inteligencia divina es infinitamente superior a la angélica. Entonces nosotros nos unimos a Dios y es Dios el que se encarga de lo que Él mismo creó, pero que se rebelaron porque así lo quisieron. La salida por eso está en Dios. La liberación está en Dios. Está en volver a Dios. Volver a Dios. No solamente clamar a Él para que nos quite esto que no queremos tener, sino volver a Dios, volver a Dios. Jesús nos ofrece este regreso al reino del amor, nos ofrece el regreso al orden establecido por Dios donde Adán y Eva fueron felices. Nos está ofreciendo regresar al orden. Por eso necesitamos los 10 mandamientos, por eso necesitamos la conversión. Si regresamos al orden, nos escapamos de las garras de Satanás. Claro que el camino está lleno de espinas y de piedras, porque todo el infierno va a tratar de que no alcances a recorrerlo, de que no avances lo suficiente para tener una de esas gotitas de la miel de Dios, porque el que recibe una de esas gotitas ya no va a vivir más que para alcanzar a Dios.
ya no va a querer otra cosa ni le va a importar nada de este mundo. Por eso ya no caen en pecado. Sufren, pero ya no caen en pecado, ya no tienen el hambre de lo material, porque ya tocaron lo espiritual, la felicidad de Dios, el amor de Dios, y eso supera absolutamente todo. Los que han ido al cielo y ven el cielo, regresan, ven la tierra y se deprimen, y es hermosa la tierra, es hermoso este mundo, y se deprimen. El color de las flores, lo que hay, todo, sí es bonito, pero es aquello tan hermoso. Ya no quisieran otra cosa más que regresar ahí, más que regresar. También los que van al juicio, ¿verdad? Cuando ven ahí, lo que quieren es no volver a pecar para no volver a pasar por ese dolor delante de Dios en el juicio. Entonces, tristemente nosotros nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos al desorden, y la naturaleza humana para cambiar lleva un proceso. Nosotros no somos de los que nos dormimos malos y amanecemos buenos, o nos dormimos buenos y amanecemos malos. No, es un proceso, es como un árbol, un gran árbol que cae en el río. ¿Cuánto tiempo se lleva para que todo se impregne de agua? Mucho tiempo. Poco a poco va penetrando el agua en el tronco, poco a poco. Cuando el agua logra saturar el tronco, alguien lo saca y lo pone en tierra, en el sol. ¿Cuánto tiempo va a llevarse para que se seque? Mucho tiempo. Así como entramos con mucho tiempo al pecado, nos va a llevar un tiempo salir, con la esperanza nosotros de que un día el Señor diga, basta, hasta aquí. Ya, doy por terminado, y se acabó. El día que el Señor diga, doy por terminado, hasta ese día luchas. Lo demás ya no es lucha, ya no es guerra, ya, lo demás ya es felicidad. Empieza la felicidad desde este mundo. Nada te puede hacer sufrir, nada. Dina Villanger, que el Señor le regaló el don, se le llamaba la divina suplencia. El Señor la suplía en la cama, estaba ella tirada con dolores, y Jesús le decía, déjame suplirte para ofrecerme al Padre, para detener la justicia divina. Yo te suplo allá en la cama y tú súpleme allá en el cielo. ¡Uy, qué bien le va, ¿no? Imagínense, así de que ella o quería estar sufriendo o estar con Dios. Ella no quería ninguna otra cosa. Y si los espíritus la hacían sufrir, ella feliz. Estaba sufriendo y estaba unida con Dios. Estaba sufriendo con su Jesús. Y si se moría, pues se iba con Jesús. ¿Qué hacían los espíritus? Pues nada, estaban a un lado, que se muera, pero solita. No la quiero matar porque la mando con Dios. Y no le quiero hacer sufrir porque le gusta, es feliz, si sufre y se une con su Jesús. ¿Qué hacen los espíritus? ¿Qué hacen? Nada. Nada absolutamente. Luisa Picarreta, cuando ve que están allá peleándose como perros rabiosos, mordiéndose, y voltea y les dice, pobrecillos, no tienen nada mejor que hacer. Yo ya no hago mi voluntad, así es de que no me pueden hacer pecar, porque ya solamente hago la voluntad de Dios, vivo de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios ellos no la pueden tentar. Pobrecillos. ¿Qué hacen? Nada más. Pero pues nosotros que tenemos tanta vida en nuestra voluntad humana, tantos derechos que seguimos generando, pues tenemos que empezar a luchar con la esperanza. Tal vez hemos caído tan bajo que digamos, ya no nos alcanza la vida para salir del pecado, y tal vez sea cierto, pero Dios puede decir en un momento determinado, basta, se acabó, doy por terminado, doy por pagado lo que debes, se acabó. La gran misericordia de Dios, aquel que murió por ti, pero no lo va a hacer hasta cierto límite. Por las personas que dañamos tenemos que pagar, por las personas a las que les hemos hecho daño, pero tenemos nosotros la esperanza de que Él un día puede decir, basta, hasta aquí, lo que falte lo pago yo. Y se acabó. Y se acabó. Pero necesitamos el proceso, mis hijos. No solamente buscar una liberación, sino buscar un proceso que después de liberados no volvamos a regresar al mal. No vuelva a tener el enemigo de Dios derechos sobre nosotros.
No es fácil esto, pero esto es a lo que el Señor nos está llamando y nos lo ofrece gratuitamente. Pues por eso ahorita vamos a pedirle a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.